Pues buenos días. Bueno, ayer ya por fin el Tribunal Supremo nos ha dictado la sentencia de la que ya nos adelantó su nota de prensa y la verdad que tengo poco que decir, pero sí quiero decir lo siguiente. Bueno, el Tribunal Supremo sigue empeñado en decirnos que el IRPH es un índice regulado, que aparece en el BOE, que lo regula el Banco de España. Nos está contando continuamente cómo es. Y la controversia no es el IRPH en sí mismo, no es como es, que ya sabemos cómo es y no se puede discutir. La controversia es qué información nos dieron sobre él. ¿Qué nos contó el banco para que optáramos por este índice o qué nos ocultó el banco de las especiales peculiaridades que tiene? En consecuencia, no se discuten las peculiaridades del índice. Ya sabemos que está regulado por el Banco de España, ya sabemos que está en el BOE. Lo que estamos discutiendo es qué se me debió de contar antes de firmar el contrato sobre las peculiaridades del IRPH y la trascendencia económica que tenía su incorporación al contrato. Dicho esto, y a propósito de información, creo que en 2 minutos os podría explicar lo que es el IRPH si fuerais mi cliente. Con eso quiero decir que no es tan difícil contar lo que es el IRPH. Vamos a imaginarlo. Yo soy el director del banco y te digo lo siguiente. Mire usted, su préstamo lo vamos a referir a un índice hipotecario que se llama IRPH. Que sepa usted que este índice lo calculamos mensualmente, o lo calcula el Banco de España mensualmente, haciendo una media de los costes totales de los préstamos que se han suscrito el mes pasado. Costes totales que incluyen el índice, habitualmente el Euribor, los diferenciales, las comisiones aplicadas y los gastos de las operaciones. Todo eso, señor, es el IRPH. Por tanto, que sepa usted que su préstamo siempre va a estar por encima del Euribor, siempre, porque el Euribor forma parte del IRPH. Entonces, que sepa usted que cuando suba el IRPH también va a subir. Pero en cambio, cuando baje el IRPH no tiene por qué bajar. Porque con las comisiones y los gastos podemos nosotros equilibrarlo y mantenerlo estabilizado sin que baje. Y además, tiene que saber usted también que va a pagar algunas cosas 2 veces, porque cuando usted tiene IRPH está pagando las comisiones, los gastos y los diferenciales de las operaciones del mes pasado, y además usted le suma su diferencial, sus comisiones y sus gastos. Además le voy a entregar un folleto para que usted vea que lo que le digo es verdad y para que usted vea que desde siempre el IRPH ha estado por encima del Euribor y además va a estar siempre, porque no puede ser de otra manera. Así que dicho esto, le pregunto, ¿quiere usted el préstamo al IRPH o prefiere usted el Euribor? Fijaros lo poco que he tardado en explicaros cómo funciona el IRPH para que podáis haceros una idea de si os interesa o no os interesa. Y después de deciros cómo se elabora y después de deciros y explicaros que siempre estará por encima del Euribor, que habrá cosas que pagaréis 2 veces y que además con las comisiones y gastos y demás yo voy a poder equilibrarlo y compensar las bajadas del Euribor, vosotros me decís si queréis IRPH o si queréis Euribor. Y la respuesta es muy fácil. Estoy seguro que nadie habríais firmado el préstamo con el IRPH de haber conocido esta información que me ha costado 2 minutos daros. Claro, a partir de este dato entramos en algo muy interesante y es la buena fe del profesional. El Tribunal de Justicia nos dijo en la sentencia CIF, allá en el año 2014, que la cláusula era abusiva cuando generaba un desequilibrio, como es en este caso, contrariando la buena fe. Bien, también nos dijo que la buena fe del profesional se valoraba eh, intentando investigar si el profesional, en este caso el banco, podría conocer que el consumidor, sabedor de estas condiciones, hubiera aceptado firmar el contrato. Y ahora formulo la pregunta. ¿Vosotros creéis que un consumidor informado de lo que os he dicho hubiera aceptado el préstamo al IRPH? La respuesta es no. ¿Vosotros creéis que el banquero sabía que si os contara toda esta información no ibais a querer el IRPH? La respuesta es sí. Por tanto, se cumplen perfectamente los criterios de buena fe que ha establecido el Tribunal de Justicia. De esta manera, el Tribunal Supremo nos ha dicho que la cláusula no es transparente, pero que tampoco es abusiva. Pero claro que es abusiva.
Es abusiva porque genera un desequilibrio y porque es contrario a la buena fe, entendiendo por buena fe lo que nos ha dicho el Tribunal de Justicia. Es decir, valorar si el profesional podía entender que el consumidor, correctamente informado, aceptaría firmar el contrato. Por tanto, en resumen, la cláusula ni es transparente ni y es abusiva. No es transparente y es abusiva. Y es que hay más. Es que el propio Tribunal Supremo, en su momento, y con las cláusulas suelo, dejó muy claro que la falta de transparencia por sí sola ya significaba la nulidad. Es decir, no hace falta que no sea transparente y además sea abusiva para ser nula. Basta con que no sea transparente. Y basta porque él mismo lo dijo, porque con las cláusulas suelo dejó muy claro que las cláusulas suelo, si no eran transparentes, automáticamente se expulsaban del contrato, eran nulas y se devolvía el dinero. Por tanto, en aquel momento, el Tribunal Supremo entendió que la falta de transparencia era suficiente para la nulidad, no se metió a la abusividad. En cambio, con la cláusula del IRPH, entiende que no es transparente, pero a diferencia de la cláusula suelo, además pide un segundo requisito, y es que además sea abusiva, que yo entiendo que lo es, pero pide un requisito que antes no pedía. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues eso nos lleva a que la sala de lo civil del Tribunal Supremo es como el camarote de los hermanos Marx. Yo tengo una jurisprudencia y si no me vale para este caso tengo otra, la que haga falta con tal de llegar a donde quiero llegar, que es a darle la razón al banco. Con la cláusula suelo, no ser transparente es suficiente. Con el IRPH además hace falta que sea abusiva. Y en cada momento habrá una jurisprudencia que vendrá al pelo para lo que se pretende. Pero hay más. Es que el artículo 4.2 de la directiva no opera en España porque no se ha transpuesto. Y eso quiere decir que si las cláusulas que afectan al precio, como es esta, son claras y transparentes, no es suficiente para que sean legales. Además han de pasar un control de abusividad. Y para eso está muy interesante la conclusión 127 del abogado general. Cuando son claras y transparentes no es suficiente. Además, hay que pasar un control de abusividad. Pero cuando no son claras y transparentes ya hemos terminado. No hay que hacer un control de abusividad cuando cae, por así decirlo, en primera ronda. Es decir, hay un control de transparencia, si lo superan hay un control de abusividad, pero si no se supera, aquí se termina. Por tanto, la sentencia del Tribunal Supremo es otra chapuza, otra más. La cláusula no es transparente porque así lo ha reconocido, pero es que es abusiva porque genera desequilibrio, porque una de las partes puede influir y la otra no, y porque además es contraria a la buena fe, porque el consumidor, de haber tenido la información que he tardado 2 minutos en darla, nunca lo hubiera aceptado. Y por último me quiero referir al voto particular, que estoy totalmente de acuerdo con él, salvo una pequeña salvedad. Y es que si la cláusula del IRPH, la cláusula del precio, es nula y el juez entiende que el préstamo no puede sobrevivir sin ella, no vale que me la cambie por Euribor ni por nada. Me tiene que preguntar. Me tiene que preguntar si yo opto por la nulidad del contrato o si yo opto por la sustitución. Y eso por dos motivos. Uno, por sentido común. Porque si lo va a hacer en mi beneficio, qué menos que conocer mi opinión sobre lo que me beneficia o no me beneficia. Porque el juez ni es mi padre ni es mi tutor, y yo ni soy un menor ni soy un discapacitado. Por tanto, lo que a mí me conviene o no me conviene, lo sé yo. Por tanto, me tiene que preguntar y yo decidiré lo que me conviene. No necesito que decida él por mí. Y en segundo lugar, porque así lo marca la jurisprudencia del TJUE, sentencia 260/18, donde se dice que la regla general es que no se puede sustituir la cláusula abusiva, que excepcionalmente se puede sustituir si la expulsión de la cláusula trae consigo la nulidad del contrato en su integridad y ello perjudica al consumidor, a quien hay que preguntar para que opte entre nulidad o sustitución. En cualquier caso, la sustitución adecuada, evidentemente, es por el Euribor. No puede ser por el IRPH entidades aplicando la disposición transitoria de la ley de emprendedores por una razón. Porque en aquel caso, lo que se estaba buscando era la sustitución pacífica del IRPH cajas. Es decir, en un momento dado, el gobierno entiende que no quiere ese índice, lo elimina y evidentemente tiene que poner uno que deje las cosas como estaban, es decir, que mantenga el equilibrio existente de prestaciones, o dicho de manera muy sencilla, que la cuota no cambie un pelo, es decir, quitas un índice pacíficamente y pones otro y la cuota no se mueve,
Por eso había que ponerle entidades más un diferencial si sustituía al Cajas o menos un diferencial si sustituía al IRPH Bancos. Pero en este no es el caso. Aquí no es una desaparición pacífica, aquí es una desaparición por abusiva, por mala fe del profesional. Y entonces lo que tenemos que hacer es cumplir las resoluciones del TJUE, que dicen que sus sentencias pretenden recuperar el justo equilibrio, que no es lo mismo que mantenerlo. Mantenerlo cuando es sustitución pacífica, pero recuperarlo cuando es por nulidad. Y entonces, cuando se pone un sustituto por consecuencia de la nulidad, no puede ser algo que signifique el mismo importe. Hay que poner algo que recupere el justo equilibrio y evidentemente que dé lugar a una devolución y que ponga las cosas donde debieron estar. Por tanto, la sustitución solo puede ser por Euribor y en todo caso manteniendo el diferencial existente anteriormente si es que fue objeto de negociación. Con eso creo que queda dicho todo lo que yo entiendo que hay que decir sobre esta insoportable verborrea que nos ha obsequiado el Tribunal Supremo en ciento y pico hojas, para no decir nada de fundamento. Un saludo.